Y cuando son las 9:52 minutos, tiempo del centro de México, las 11:52 minutos, hora de Washington, nos enlazamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del territorio mexicano, con nuestros compañeros Guillermo Blanco y Enrique Acevedo, haciendo esta cobertura periodística a cargo de N+, de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo estos momentos previos al cese del título 42. ¿Cómo están, Guillermo? Enrique, muy buenas noches. Las autoridades migratorias en Estados Unidos han sido muy incisivas y muy claras de que la frontera no estará abierta y de que este cese del título 42 no significa que las personas migrantes vayan a entrar, al contrario, se van a enfrentar a medidas más radicales. Así es, Alejandro, los saludo con gusto aquí desde Ciudad Juárez, en Chihuahua, al norte de México, y pues así como lo dice, sale a minutos de que ya se levante el título 42. Nosotros estuvimos a lo largo del día justo en esta zona para ver cómo es que se daban las cosas previo pues a este momento tan importante en materia migratoria, tanto para Estados Unidos, para México y para nuestra región, para Latinoamérica, y esto fue lo que nos encontramos. La verdad no es fácil, lo único que les digo es, muchachos, suerte y bendiciones para todos. No es muy fácil aquí, corremos riesgo, nos sueltan aquí y corremos riesgo por todo eso. No es tan fácil como todos lo dicen. De verdad no tengo palabras, tengo mi corazón hecho pedazos porque ya es muy difícil, mi familia está dentro, estoy solo, solo tengo 18 años. Desesperados y con miedo me cuentan su historia. Te robar todo ahí. Me metieron un cachazo, no tiene pertenencia, nada. Una locura que estamos viendo nosotros en Venezuela, Juárez. Confundidos deambulan de un lado a otro. La realidad, no tienen a dónde ir. Y luego la advertencia a quienes, a pesar de las condiciones, siguen esperando para entregarse a las autoridades estadounidenses. Una semana detenido, así te entregues, así cruces ilegal, te van a devolver, no vale nada, no creas en nada, noticia falsa, todo es falso. El caos ahora es silencio. Y bueno, como vemos ahora, el famoso hueco, que era la entrada que las personas migrantes abrieron en esta zona amarilla, esta zona de tolerancia, ha sido ya tapado, incluso reforzado con doble alambre de púas. Hay mayor presencia militar, mayor presencia de la patrulla fronteriza, y ya no queda absolutamente nadie. Cerrada esa puerta, la única que queda habilitada aquí en Ciudad Juárez es la 42. Aquí las personas que alcanzaron a tomar un lugar en esta eterna fila. Y han sido divididos en dos partes. Del otro lado tenemos a las personas a las cuales se les ha solicitado dejar todas sus pertenencias, porque en cualquier momento podrían ingresar a Estados Unidos y entregarse a las autoridades de ese país. Pero para eso podrían pasar horas, días o incluso semanas. Esa puerta que se abra es simplemente una moneda en el aire. El rumor se esparce rápido. Todo sea por pasar y alcanzar un lugar en la fila. La espera bien lo vale, dicen algunos. Con o sin título 42, están decididos a ingresar a Estados Unidos. Cuestión de suerte para unos, para otros, no doblarse frente a la adversidad. La puerta se abrió, dejan un paso atrás todo lo que significó llegar aquí. Empiezan a cruzar para entregarse al gobierno de Estados Unidos, aunque eso pueda significar ser deportados y volver a comenzar. Bueno, pues ahí parte de lo que se vive a lo largo de la frontera. Muy agradecidos, Enrique Acevedo, compañero, colega, periodista de N+, y por supuesto conductor de En Punto. Estamos a minutos de vivir un momento importantísimo, Enrique. Sí, aunque sería prematuro tal vez hablar del resultado del fin de esta medida de título 42 en la frontera, al menos en esta frontera, sí parece haber una desconexión entre el discurso, la retórica en Washington y lo que sucede aquí, y no es nuevo, es lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? La desconexión justamente entre quienes diseñan las políticas públicas y lo que pasa a nuestras espaldas en la frontera entre ambos países. No son los números que nos esperábamos, se explica en cierto sentido porque durante las últimas semanas sí hemos visto llegada de migrantes que se procesan, que son en muchos casos retornados a México, y otros que tienen la suerte de entrar, la minoría, a Estados Unidos. Pero bueno, la realidad es que, como dicen, minutos se levanta este título 42 por el que se deportaron a más de 2,5 millones de personas hacia México. Las cifras son impresionantes. Enrique, tú eres
un periodista mexicano que ha estado de este lado de la frontera, que ha trabajado también del otro lado de la frontera. ¿Cuál es tu percepción de lo que ves cuando tenemos a todas estas personas, seres humanos, esperando aquí a que algo suceda? Sí, bueno, lo que creo es que probablemente ningún tema genera tanta polarización, enciende tanto el ánimo político, al menos no durante los últimos años como el de la migración. Más en Estados Unidos, pero poco a poco también en México, con comunidades receptoras que empiezan a vivir las tensiones de tener a más migrantes y ver recursos superados, ¿no? Verse abrumados por la presencia de estos migrantes. Más allá del discurso político, más allá del diseño de políticas públicas, me parece que lo importante es sí reconocer que la llegada de migrantes no va a parar por lo que se haga o se deje de hacer en la frontera. Es decir, la razón principal por la que los migrantes llegan aquí no es una frontera porosa, no es una frontera vulnerable, ¿no? Y entonces habrá que atacar las causas de raíz, reconocer esto y trabajar hacia adelante. Estamos técnicamente a un minuto de que se levante este título 42. Tú llevas ya varias horas trabajando aquí en las calles de Ciudad Juárez, una ciudad muy particular. ¿Cuál ha sido tu percepción de lo que has recogido en las últimas horas trabajando aquí en las calles de Ciudad Juárez? Pues esto un poco, ¿no? Después de varios años de visitar Juárez, de visitar otros puntos fronterizos, Tijuana, Mexicali, Reynosa, Matamoros, de estar en Nogales, estar en Piedras Negras, son ciudades que están acostumbradas a la presencia de migrantes. Son ciudades que siempre han sido generosas con la presencia de migrantes, pero nunca los han visto en estos números. Y de un perfil tan diverso, ¿no? No solamente son migrantes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, del Triángulo Norte, son ahora migrantes de que llegan, vienen de Europa del Este, de Asia, vienen de África del Norte. Memo. Y están empezando a generar pues, ciertas tensiones, ¿no? Dentro de estas ciudades y ver cómo lo van resolviendo. Enrique, sí, en este caso, ya que mencionas las nacionalidades, hemos sabido de cómo han fluctuado en diferentes temporadas según las migraciones. Hemos visto a las personas de Haití también hace algunos años, pero ahora tal parece que a los venezolanos es a quienes vemos en mayor medida. ¿Esto te ha llamado la atención, Enrique? Sí, por supuesto. Supimos que en lo que va de este año, en los primeros 3 meses, 20,000 migrantes venezolanos han sido, el término que utiliza la autoridad mexicana, son encontrados por autoridades migratorias en el país. Eso significa que son la nacionalidad pues, más importante en cuanto a los encuentros migratorios con personas extranjeras. Ese es el término técnico. Y bueno, es un reflejo, ¿no? Del cómo estas poblaciones han sido desplazadas por la crisis humanitaria, por la dictadura en Venezuela, y han hecho un viaje larguísimo, de meses, en algunos casos de más. Y con las condiciones, y en las condiciones que es ese viaje, no solo es el tiempo. Cruzando el Darién. Sí, no, es una cosa terrible. Vienen con un desgaste emocional y físico terrible. Y lo dices, un desgaste emocional y físico, lo que han visto, lo que han vivido y lo que han tenido que experimentar para llegar hasta este punto. Están a pasos de su sueño. Del otro lado vemos de este lado a los adultos, mujeres, hombres solos. Del otro lado no se alcanza a ver en cámara, pero están las familias, niños, bebés en algunos casos, y lo que han tenido que pasar para llegar hasta aquí, a pasos de su sueño. Del sueño americano. 11:59 tiempo de la costa este de Estados Unidos, 9:59 tiempo del centro de México. Técnicamente y legalmente, Enrique, se ha levantado el título 42. ¿Qué crees que podamos esperar en las próximas horas? Bueno, una política que deja un legado terrible. Como decíamos, más de 2,5 millones de personas que fueron retornadas sin un debido proceso desde los Estados Unidos hacia México, y lo que esto ha generado en términos de una crisis humanitaria a lo largo de la franja fronteriza es una realidad. México no tiene la capacidad humanitaria, no tiene la capacidad de procesar la infraestructura para procesar estos migrantes. Lo de esta Ciudad Juárez en la estación migratoria, la tragedia y la muerte cuenta que la tenemos a minutos de aquí en esta estación. Es muestra de esta falta de infraestructura, de esta falta de capacidad, y bueno, termina esta era de la título 42 y con un legado que me parece muy triste y terrible. Y toda esta cobertura especial, por supuesto, la tendrás ya en unos minutos en punto a través de las estrellas. Sí, le pedimos a todos que nos acompañen en punto de las 10:30 con la cobertura más amplia de lo que sucede a lo largo de la frontera. Tendremos, por supuesto, más información también de lo que ocurrió hoy en México. Muy movidito, los esperamos en el noticiero. Pues te vemos en unos minutos. Gracias a ti, Enrique. Alejandra, muchísimas y por supuesto, gracias. Regresamos con ustedes, chicos, y por supuesto mañana continúa la cobertura, por supuesto a través de NMAS Media y en las redes sociales, por supuesto también de nuestra casa NMAS. Regresamos con ustedes. Gracias, Guillermo. Enrique, muy buenas noches.